cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos a tocar entonces el tema sobre las negociaciones que puede hacer un abogado con un fiscal cuando nos vemos envueltos en un proceso penal. Y es que si bien tantas veces lo hemos dicho en este programa, estar dentro de un proceso penal no significa que somos delincuentes. De la noche a la mañana podemos vernos envueltos en un proceso penal, un familiar, nuestros hijos, alguien muy cercano puede verse envuelto en un proceso penal. Entonces, ¿qué alternativas tiene? ¿Y a quién debemos recurrir para que haga una negociación por nosotros? Y es que llamaría la atención por qué hablar de una negociación si estamos en un proceso penal y uno pensaría que es algo ilegal, que nos están explicando de dónde viene que nos hagan una negociación si estamos en un proceso penal. La Ley 906 de 2004 es el nuevo Código de Procedimiento Penal. La ley que teníamos antes del Código de Procedimiento Penal de la Ley 906 del año 2004 era la Ley 600 de 2000. Esta nueva ley es un sistema que recibe el nombre de Sistema Penal Acusatorio. ¿Por qué recibe el nombre de Sistema Penal Acusatorio? Es un sistema, una réplica del sistema americano. Es un sistema porque es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente, por eso es el término sistema. Penal porque precisamente se refiere a las penas y los delitos, y acusatorio porque la ley 600 que les estaba explicando ahora, la primerita, la ley 600 de 2000, esa ley anterior era un sistema inquisitivo. ¿Qué es un sistema inquisitivo? Era un sistema donde la fiscalía mostraba sus pruebas, no había, por decirlo así, tanto debate, y la misma fiscalía condenaba, entre comillas, pues si se tenía un juez, pero era un sistema totalmente distinto. No era un sistema como el que tenemos ahora, ese sistema penal acusatorio, es un sistema adversarial. ¿Qué significa un sistema adversarial? Significa que la fiscalía representa al Estado y la persona que está en el proceso penal lo representa un abogado, ojalá penalista, quien va a defender sus derechos y quien se va a enfrentar con la fiscalía. En plata blanca, por decirlo de alguna manera, es una pelea dentro de las audiencias, una pelea jurídica, donde el Estado le trata de demostrar a un juez, por llamarlo de alguna manera un árbitro, un partido en el que entramos a jugar, y la defensa va a tratar de demostrarle o de sembrarle una duda a ese juez de que la persona que está ahí sentada en el banquillo de los acusados o no cometió ese delito, o si lo cometió estaba inmerso en una causal eximente de responsabilidad. Existe entonces en esa misma ley 906 de 2004 la figura de la justicia premial. Es una figura muy bonita que permite que el abogado se convierta más en un negociador, en un negociante, y vaya y tome ese proceso penal como si fuera un negocio jurídico. Incluso la misma justicia premial trae ese término, aunque suene raro, como un negocio jurídico donde el prohijado, es decir, el cliente que tenemos, vamos a mirar varias alternativas para que esa persona que está ahí sentada en el banquillo de los acusados pueda reconocer el delito que se le está endilgando y a cambio tenga una rebaja considerable. Si esa pena la podemos degradar y nos da una pena menor a 9 años, podemos tener incluso la persona en una domiciliaria. Si la pena es menor a 48 meses, es decir, a 4 años, podemos los abogados conseguir algo que se llama la suspensión de la ejecución de la pena, donde nuestro prohijado, nuestro cliente, puede permanecer todo el tiempo por fuera
simplemente lo que llamamos comúnmente, para que ustedes me lo entiendan, las famosas presentaciones, donde el cliente simplemente tiene que presentarse. Y en los peor de los casos, el abogado consigue un negocio jurídico donde trata de que la pena quede en lo mínimo, donde trata de que a pesar de que se le condene por ese delito, se le dé la rebaja mínima y que el cliente, así tenga que estar en la cárcel, estar en una detención intramural, que es el nombre técnico, pueda humanizar su pena. Es decir, la ley 890 de 2004 es una ley donde las penas sufrieron un incremento desbordante. Es abismal comparar una pena antes de la ley 890 de 2004 comparada con lo que tenemos ahora. Entonces, el término o este programa que dice negociaciones con la Fiscalía es, señor televidente, para que cuando usted tenga la dificultad de tener un familiar detenido o usted que está detenido, piense dos veces en no tener la figura del allanamiento. Los allanamientos no siempre son malos, pero en la adrenalina del momento, en esa primera audiencia que se tiene, a veces se comete el error garrafal de allanar a una persona rápido, pensando en que esa persona le van a dar una domiciliaria y que entonces ya el juez es quien tasa la pena. Cuando se hacen las negociaciones, por lo general las personas van a esa primera audiencia, la audiencia de imputación de cargos, sigue otra que se llama legalización de captura primero, otra imputación de cargos y por último medida de aseguramiento. A veces esas personas en su desespero se allanan a cargos en esa primera audiencia y ya no hay nada que hacer posteriormente. Son muy pocas las veces que pasa pues una nulidad del allanamiento, una retractación. Si usted, señor televidente, tiene en este momento un familiar que está con el flagelo de estar en un proceso penal, o un amigo, o usted está en este momento en un proceso penal, busque su abogado de confianza para que ese abogado le busque la mejor negociación. Los abogados por lo general nunca le decimos a nuestros clientes que es mejor un preacuerdo o que es mejor irse a juicio, porque si nuestro cliente opta por irse a juicio, una vez está en juicio y se debate, hay dos caras solamente. O es condenado o es absuelto. Entonces a veces son riesgos muy altos, entonces a veces es preferible pensar en una negociación. Los preacuerdos son para gente culpable, gente inocente uno nunca recomienda que haga un preacuerdo, pero a veces en este sistema penal tan arbitrario, a veces tan inoperante, terminan las personas haciendo preacuerdos para eximirse de una condena muy grande que muchas veces puede darse en personas inocentes. Le repito, señor televidente, cuando esté dentro de un proceso penal, acuda a un abogado penalista, piense dos veces antes de allanarse a cargos, piense que hay una figura que se llama preacuerdos y negociaciones y que su abogado al que usted está contratando como su abogado de confianza se va a acercar a la fiscalía a hacer la mejor negociación. Su abogado tiene 7 tipos de preacuerdo para hacerle. Es decir, que él de manera muy juiciosa se va a sentar a tasar penas, a mirar cuál es el tipo de preacuerdo, a mirar si va a degradar conductas, si va a utilizar un eximente de responsabilidad para que sea lo mejor para usted o para un familiar que se encuentre en un proceso penal. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda, que busca instruirlo a usted en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchísimas gracias.